Gracias. Futuros parlamentarios. Primero para agradecerles, ¿no?, su asistencia el día de hoy. Se inicia la conferencia de prensa de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín. Primero para agradecerles su asistencia el día de hoy por el acompañamiento. Y segundo, les pediría que guardemos el protocolo, ¿no? Estamos en una etapa de pandemia y si bien la señora congresista, presidenta del Congreso y congresista por Cajamarca, tiene a bien recibirlos, escuchar sus dudas, necesitamos de todas maneras guardar, digamos, las medidas de seguridad con la finalidad de no provocar, ¿no?, nuevos contagios, ¿sí? Lo segundo que le quería comentar a ustedes es que va a ser una pregunta por cada medio periodístico. Si alcanza el tiempo, hacemos una segunda ronda. ¿Está bien? Entonces, por favor, les pediríamos que no se junten, si pueden separarse un poquito más, y le doy paso a la señora congresista. Información del portafolio periodístico, palabras de Mirta Vázquez. Con todos y todas, muchas gracias por estar aquí. Para mí siempre es una alegría encontrarme con ustedes, que son la gente de prensa que siempre está informando en Cajamarca, y creo que es importante, me parece importante venir ahora en estas circunstancias y en estos nuevos contextos y hacer semana de representación, en principio informando por intermedio de ustedes a la población de Cajamarca, no solamente las actividades que vamos a realizar, sino justamente vamos a tratar de conversar. Seguro están interesados en saber un poco cómo está la situación política en el país, y yo estoy presta, por supuesto, a escucharlos y contestar las interrogantes que me planteen. Las acciones inmediatas que ha realizado ante una mala imagen negativa que tenía el Congreso, ¿cómo es que va tomando? Las encuestas al parecer van favoreciendo, pero mínimamente. Sí, fíjense, nosotros después de una crisis política provocada, y hay que asumirlo, por parte del Congreso, nos tocó asumir la presidencia de este poder tan importante del Estado, y entramos con un 9% de aprobación como Congreso. Han salido las nuevas encuestas y estamos casi en 18%, pero eso significa que aún estamos lejos de obtener una legitimidad, digamos, intermedia de parte de la población. Y eso también nos significa una gran responsabilidad, porque creo que hoy más que nunca necesitamos como Congreso volver a legitimarnos frente a la población, y que la población vuelva a sentir confianza en un poder tan estratégico que realmente representa también esa suerte de... esa representación específica que tenemos de la propia ciudadanía. Entonces es importante, creo, legitimar este poder. Hemos hecho algunas acciones concretas en este momento que tienen que ver con revertir esa imagen negativa de la población hacia el Congreso, que había sido percibido como un espacio que estaba en constante confrontación, por ejemplo, con el Ejecutivo, y enfrascado en esta suerte de problemas, antes que en resolver los asuntos urgentes que la población demanda. En ese sentido, como ustedes habrán visto, en estos últimos días hemos hecho todo un esfuerzo por estar sesionando casi de manera permanente. En estos días hemos logrado aprobar casi 13 leyes de diversos sectores fuera de los proyectos de descentralización, y ha sido un esfuerzo bastante importante, porque creo que hemos sacado adelante normas que realmente la gente estaba necesitando. En salud, cosas como aprobar la ley del oxígeno, hemos aprobado leyes que tienen que ver con derechos laborales, el tema de la derogación del 014 o el régimen CAS, que es un problema fundamental. Hemos respondido a demandas urgentes que tienen que ver con el sector agrario. Estamos a punto de proponer una nueva ley del sector agrario. Estamos resolviendo temas que tienen que ver con turismo, que es justamente uno de los sectores más golpeados. Hemos aprobado anteayer
hace 2 días una norma que tiene que ver con la promoción y reactivación del turismo. Y bueno, creo que esas cosas van revirtiendo de pronto la imagen que hemos tenido de un Congreso solamente enfrascado en problemas o generando problemas, y ahora estamos tratando de ser un Congreso que responde a las demandas de la población. El medio de prensa y su nombre. Alfredo Palomino del Cajamarquino. Presidenta, primero nos gustaría conocer cuál va a ser su agenda durante su permanencia en la región Cajamarca. Tenemos entendido que mañana va a estar en Mamamarca, nos gustaría que nos cuente específicamente qué va a hacer ahí. Y una otra consulta. Varias veces se le ha preguntado por el tema de la ONP y sinceramente nos ha quedado un poco ambigua su posición. Ha dicho que está de acuerdo, pero que la norma tiene algo de inconstitucional. Me gustaría que ojalá pueda ser más precisa en este tema, si está de acuerdo y si es que tiene visos de inconstitucionalidad, ¿en qué específicamente es que esta norma tiene estos visos, por favor? Correcto. Respecto a su primera pregunta, nosotros estamos cumpliendo una agenda estos días donde queremos escuchar a los diversos sectores de Cajamarca que tienen problemáticas agudas. En Cajamarca seguro vamos a atender a varios gremios que tienen que ver con el sector salud, educación, con sectores agrarios, y nos estamos yendo a Mamamarca porque justamente ahí hay varios sectores agrarios, varias organizaciones sociales, hay problemas con los temas de las vías de comunicación, carreteras, etcétera, que se está demandando desde hace mucho tiempo y creemos que hay que ir a escucharlos, ¿no? Entonces hay una agenda diversa dedicada, digamos, a escuchar a estos sectores, a gremios, autoridades locales, organizaciones sociales, que esperamos hacerlo en los cortos tiempos que tenemos, pero sí es importante para nosotros escucharlos. Lo otro, respecto al tema de la ONP, fíjense, yo he sido, creo, clara, pero voy a volver a repetirlo. Yo, cuando estaba en mi rol de simplemente ser una congresista más, hice una objeción clara a la propuesta que se estaba debatiendo respecto a la ONP, porque en realidad, tal como está propuesto, en realidad no va a responder a la demanda legítima de la población. La gente ha estado desde hace muchos años, y este es un tema histórico, reclamando de que la ONP es un sistema injusto, porque mucha gente que aportó, por ejemplo, 10, 15, 18 años, no recibe una pensión. Había un requisito mínimo de aporte de 20 años y no recibía la pensión. ¿Hay que atender esa problemática? Sí. Pero la propuesta que salió del Congreso y que ha sido aprobada, lo que propone es que en lugar de encontrar mecanismos de compensación o hacer que esa gente que aportó tantos años se vuelva pensionista, ha propuesto que se destruya el sistema. ¿Por qué? Porque dice devolución de los aportes. Ahora mismo la ONP no tiene aportes, digamos, no tiene un fondo ahí guardado, porque ¿cómo funciona la ONP? La gente que aporta por ONP ahora, al aportar, eso se pasa para el pago de los jubilados. Entonces, también hay un sector de los jubilados que ha reclamado, porque si se les devuelve, entre comillas, el dinero, no va a haber para pagarle a los jubilados. Entonces, esa es mi posición personal y como congresista. Ahora, como presidenta del Congreso, yo he dicho, tengo que respetar lo que la mayoría del Congreso dice. Ahora, se ha aprobado esa norma y hay una demanda ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué resuelve el Tribunal Constitucional, y yo espero que el Tribunal nos ayude a encontrar salidas consensuadas, porque es verdad que frente a ese tema tenemos que dar una respuesta. La gente también necesita una respuesta frente a qué va a pasar con ese sistema que se tornó injusto y cómo se puede solucionar. Información de portafolio periodístico, conferencia de prensa de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chuquilín. Con esta crisis política que se ha vivido, se ha notado anteriormente un cierto divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy esas relaciones se han mejorado. ¿Cómo está el diálogo con el presidente Sagasti? ¿Hay una comunicación con su persona que representa al Congreso de la República? Y una segunda consulta, el tema de las rondas. Usted ha sido una defensora bastante aguerrida de estas organizaciones. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto
a estas organizaciones sociales que tiene Cajamarca como cuna. ¿Qué posición tiene usted personalmente en esta situación? Gracias. Sí, muchas gracias. En principio, respecto a nuestra relación con el Ejecutivo, nos parece bien importante que en este momento estemos abandonando esa dinámica que se tenía anteriormente de simplemente estar en esta pugna con un ejecutivo tratando de competir, y creo que eso venía de ambos lados, el ejecutivo y el legislativo estaban enfrentados. En esta nueva etapa hay que admitir que tenemos una relación mucho más fluida institucional, lo cual no significa que nosotros vamos a hacer una extensión del Ejecutivo ni que vamos a estar siempre de acuerdo con ellos. Pero yo quiero reconocer que el presidente Sagasti ha encontrado mecanismos institucionales para poder estar en constante relación ejecutivo-legislativo. Por ejemplo, los ministros, cada vez que se está discutiendo una ley, han recurrido incluso al Congreso. Lo vimos en el tema de la discusión sobre el tema agrario. El propio ministro de Economía, los ministros de Trabajo fueron al Congreso y nos sentamos en una mesa a discutir cuáles eran las salidas. E igual en otros temas como el CAS, ellos mismos han estado dando opiniones que han sido recogidas en el proyecto de ley, y luego a nivel ya de, digamos, de la presidencia del Congreso, el presidente Sagasti está promoviendo mucho los consejos de Estado. Esta mañana tuvimos uno y que realmente es un mecanismo muy interesante que nos permite estar en articulación ejecutivo, legislativo, poder judicial y poderes tan estratégicos como, por ejemplo, el tema de los poderes, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Son mecanismos institucionales que nos permiten coordinar, y eso se ha retomado, creo, saludablemente, ¿no? Respecto al tema de las rondas, es un tema muy importante. Miren, nosotros respetamos la independencia de poderes, y seguro que ahí nosotros, aunque estemos en desacuerdo con lo que el Tribunal Constitucional ha emitido en esta sentencia sobre rondas campesinas, creo que hay que respetarlo, pero sí estamos abogando porque haya un mecanismo en el que se vuelva a revisar ese fallo. Digamos, en este momento el Tribunal Constitucional ha dicho pues que las rondas campesinas, en realidad las rondas autónomas, etcétera, prácticamente se ha desconocido sus funciones. Felizmente no es una sentencia vinculante, y nosotros estamos instando a que a partir de otros casos vuelva a haber una reevaluación, y ojalá el Tribunal Constitucional, además de acuerdo ya con el acuerdo plenario, se rectifique más adelante sobre una sentencia que, aunque la respetamos, consideramos que está equivocada y que no ha considerado parámetros que ya se habían establecido, ¿no? Continuamos aquí en la conferencia de prensa con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, quien sigue respondiendo a los colegas. Teniendo en cuenta de que su bancada, la que va llevado al Congreso, ha presentado para lo de la Asamblea Constituyente, este Congreso preparará todo para que se haga la consulta al pueblo junto con las elecciones de abril 2021. Y la segunda es, ¿cómo va el trabajo en cuanto a lo que es el COVID y sobre todo la vacuna llegará a Cajamarca y a quiénes serán los beneficiados en Cajamarca? Correcto. Respecto al primer tema, creo que es importante mencionar que en este momento estamos tratando de ver con otras bancadas si hay la posibilidad, poner en debate público la posibilidad de iniciar con un proceso de conformación de un referéndum para que podamos caminar hacia el cambio constitucional. A ver, lo que está pasando en nuestro país está sucediendo incluso en toda Latinoamérica. Estamos en un momento constituyente, y muchas constituciones de Latinoamérica que tienen la misma
digamos, están basadas en los mismos principios, en lo que, sobre todo en los cuales lo económico es lo medular de nuestras constituciones, ahora está siendo cuestionado, y está siendo cuestionado a partir justamente de las crisis que hemos vivido. La crisis del COVID, por ejemplo, nos hace ver cómo modelos constitucionales netamente mercantilistas, librados al mercado, en realidad no funcionan, ¿no?, para los derechos. Entonces hay una corriente de cambio de constitución en nuestro país. Más del 53% de ciudadanos encuestados, sacó una encuesta Ipsos, quiere el cambio constitucional. Hay que responder a esa demanda y hay que empezar a dar pasos. Es verdad que este Congreso no va a hacer el cambio constitucional, imposible con los tiempos que tenemos, pero sí creo que vale la pena poner el tema en debate. Se ha planteado la posibilidad de un referéndum, hay que mirar si es posible de cara también a los tiempos, pero tal vez avanzar hacia la convocatoria, que podría ser más adelante, será un paso importante para atender una demanda legítima, muy importante de la mayoría de población en nuestro país. Respecto a lo segundo, la vacuna. Miren, esta mañana estuvimos en Consejo de Estado y el presidente Sagasti nos manifestaba las dificultades que están existiendo para el tema de la adquisición de la vacuna. ¿Por qué? Porque los laboratorios inicialmente ofrecieron proveer una cantidad de vacunas que luego han visto que va a ser imposible producirlas. En el caso de Estados Unidos incluso pidieron una cantidad de vacunas, había un contrato para una cantidad de vacunas y solamente los están abasteciendo con el 50%. Y ese es un primer problema. Entonces eso ha generado que muchos de los países, sobre todo el Perú, que estamos, digamos, no somos los primeros en la lista, en realidad todavía va a tener que esperar algunos meses más para la adquisición de la vacuna. Hay un problema también que tenemos que solucionar de tipo logístico con el tema de cómo la vamos a almacenar, cómo se va a transportar. Hay un proceso muy delicado, entonces nos explicaba el presidente Sagasti que todos esos temas se tienen que resolver en estos meses, ¿no? Lamentablemente es un tema que no se puede determinar cuándo estaría la vacuna acá, por lo menos una fecha exacta. Se está haciendo todo lo posible para ver si es que en el segundo o tercer trimestre del año que viene el Perú puede adquirir las vacunas y luego a partir de eso ya se verán cuáles son las prioridades, ¿no? Continúa respondiendo la congresista Mirta Vázquez. Seguimos escuchando sus respuestas. Mire, todos los casos que nos llegan a nosotros sobre temas de negligencias, algún tipo de falla en las instituciones, nosotros como representantes de, digamos, la región, tenemos la obligación de hacer las gestiones correspondientes ante las instituciones, pidiendo información primero qué es lo que ha sucedido. Se denuncia una negligencia, hay que pedir información de cómo ha sucedido eso, en qué circunstancias, y luego mirar cuál es la demanda de estas personas, si necesitan el tema del resarcimiento, pero aparte de eso sí habría que ver si se establece alguna negligencia. Nosotros estaremos detrás de las sanciones correspondientes y de que se puede establecer responsabilidades. En este momento me están comunicando que ya se han hecho las coordinaciones para que se le brinden las atenciones de salud correspondientes. Presidenta, buenas tardes. Este sábado se presentó acerca de la telefonía e internet en la Mora, Juanico y Mecocha, durante en esta pandemia de Yo Aprendo en Casa. No solamente en esos centros poblados, realmente fue una gran dificultad de que muchos niños tuvieron las señales de telefonía a los perros, y yo creo que estaba
la gente enamorada, que realmente tome en cuenta estos documentos. Sí, respecto a eso, comunicarles que en principio nosotros oficiamos al Ministerio de Transportes para que tomara conocimiento sobre este tema, pero yo personalmente he hablado con el Ministro de Transportes hace un par de semanas y él me ha confirmado que ya está aprobado el proyecto para el tema de generación de el internet aquí en Cajamarca luego de que se cayó este contrato por la banda ancha. Pero el ministro me ha confirmado que para este año está presupuestado. Vamos a tener una segunda reunión donde le pediremos los detalles de cómo va a ser esta implementación, pero que sepan que eso está en camino, ¿no? Eso está en camino. Sí, la congresista respondiendo a los diferentes medios de comunicación que escuchamos. Hemos nosotros, en principio, a ver, cuando se ha aprobado el presupuesto de la República, nosotros los congresistas, los 6 congresistas por Cajamarca, hemos insistido mucho en el tema de la aprobación y de el seguimiento en la ejecución de los hospitales que están previstos para Cajamarca, ¿no? El Hospital de Salud de Cajamarca, por ejemplo, es un pendiente. Hemos hablado con el ministro de Economía. Nos han ofrecido que van a revisar cuáles son, hay varios problemas, que algunos ya están con presupuesto, ya están en ejecución, ya ha habido problemas justamente con las licitaciones, con el inicio de las obras. Este Ejecutivo nuevo está tomando conocimiento de algunos problemas que se han generado. Nosotros hemos quedado en tener reunión, digamos, la bancada Cajamarca, como la llamamos, nuevamente para hacer seguimiento sobre estos temas. Y luego con la ministra de Salud hemos estado en comunicación mandando documentos para insistir en el tema de provisión de insumos, medicamentos, ahora que justamente se está presentando la posibilidad de una segunda ola, para estar preparados aquí en Cajamarca, que es una de las ciudades que ha sido más golpeada con el COVID. Doctora Mita, buenas tardes. Del diario El Mercurio, mi nombre es Carlos Mendello, y la pregunta es la siguiente. Hace unos días el presidente Martín Vizcarra hablará acerca de la inmunidad parlamentaria. Entonces, si bien es cierto, ha dejado una intriga si se eliminó o no, porque hablaba de una trampa en la que ha salido. ¿Qué es lo que nos podría decir acerca de esto, de la inmunidad parlamentaria? Miren, se habla de una ley deficiente con trampas, pero yo les puedo asegurar que esta ley que se ha aprobado es una ley que da un paso bien importante y que sí representa la eliminación de uno de los privilegios de los que se valían los parlamentarios para huir de la justicia. Antes, ¿cómo funcionaba la inmunidad parlamentaria? Si una persona tenía procesos judiciales, pero lograba elegirse como congresista, una vez que era congresista ya no se podían seguir adelante con estos procesos. Y también se daba el caso que si un congresista cometía delitos comunes, digamos, en ejercicio de su función, también no se le podría juzgar ni sentenciar. Ahora eso ha quedado eliminado con esta propuesta. Ha quedado eliminado totalmente y yo creo que eso es un paso muy importante. Se critica que ahora, la crítica más importante a esta propuesta es que ahora, por ejemplo, si se comete un delito de función, quien va a revisar es la Corte Suprema, ¿no? Pero eso también es una garantía, bueno, ahí hay discusión, pero creo que eso es una garantía también de que igual el congresista va a ser procesado, va a ser investigado, solamente que no va a ser en el fuero de, por ejemplo, de la justicia ordinaria, sino de frente en el sistema de justicia en la Corte Suprema. Entonces, esa es la diferencia, ahí pueden haber críticas, pero creo que es un paso bien importante, ¿no? Y nosotros ya, como nos comprometimos en esta legislatura, ya aprobamos en primera votación, en febrero inicia la segunda legislatura y estamos comprometidos, yo particularmente como presidenta del Congreso, en impulsar la segunda votación para que esto quede eliminado totalmente.
Presidenta, buenas tardes. Carlos Ramírez de Nuevo Canal. Con respecto a la opinión que le merece tener 7 y no candidatos de la izquierda, una división total de la izquierda de nuestro país para las elecciones del próximo año, ¿qué opinión le merece? Y otra pregunta con respecto a las actividades económicas. Sabemos que la pandemia ha golpeado a todo el país y Cajamarca especialmente. ¿Cuáles serían las próximas actividades económicas por ejemplo impulsar? Tenemos la minería, la agricultura, los lácteos, en fin, ¿cuál es la opinión que tiene? Sí. Respecto al primer tema, el tema de la división de las izquierdas, es verdad que ahora tenemos varios grupos de izquierda postulando, divididos. Sin embargo, fíjense, de cara a las elecciones a mí no me preocuparía mucho estas divisiones. Creo que las alianzas más bien se tienen que promover, no preelectoralmente, sino postelectoralmente. Esas son las alianzas que en realidad perduran, que son las alianzas programáticas. Las alianzas electoreras más bien a veces son, nos pueden dar indicios de que son alianzas débiles, ¿no? Porque solamente buscan un fin electoral y luego cuando se consigue ese fin, finalmente otra vez hay una dispersión. Yo diría que no nos preocupe mucho, quisiéramos sí que como siempre la izquierda vaya unida, no se ha podido, pero yo aspiraría más bien la unión de las izquierdas postelectoralmente porque creo que esa unidad sí sería mucho más sostenible. En relación al tema de económico, muy importante esa pregunta, miren, ustedes saben que de cara a las situaciones que hemos vivido, la crisis de la pandemia en realidad, han habido sectores que nunca paran. Por ejemplo, la minería nunca paró, se consideró actividad estratégica y ha seguido y sigue. Aún así, estamos en una crisis económica aguda porque justamente los sectores más importantes que sostienen a la mayoría del país no han tenido el mayor apoyo. Entonces nosotros ahí estamos insistiendo mucho, por ejemplo, en el sector agrario estamos nosotros insistiendo porque es el sector donde se emplea la mayor cantidad de población. Por eso es que estamos incluso con la propuesta de esta nueva ley del régimen laboral de quienes quieren trabajar en sector agroexportador, pero también en el Congreso ya discutimos en una primera votación cómo va a ser la reactivación del agrobanco, que eso va a ser muy importante para beneficio, para que los agricultores tengan acceso por lo menos a créditos, que eso no se pudo obtener con el gobierno anterior. El FAE agrario realmente fue un absoluto fracaso y nosotros estamos buscando que con esta ley pues se reactive mediante este fondo, mediante el banco, digamos, el banco agrario, se puedan dar los créditos correspondientes. Entonces ya tenemos una primera votación, esperamos que en la próxima sesión plenaria se trate eso. Y luego en el sector turismo y artesanal, hemos insistido mucho y por fin en este último pleno acabamos de aprobar una ley que promueve la priorización del apoyo del sector turismo y especialmente el sector artesanal, que eso beneficiará específicamente, por ejemplo, a un sector en Cajamarca, ¿no? Se ha aprobado ya esa norma y hemos consultado, esa norma está consensuada incluso con los ministerios, ¿no? Con el Ministerio de Turismo, y creo que va a ser muy positiva porque incluso se está flexibilizando uso de recursos como canon para apoyar estos sectores, ¿no? Entonces ahí creo que tiene que ser nuestro fuerte porque esos son los sectores que realmente mantienen a la mayoría del país. Muy bien, sigue respondiendo a los diferentes medios de comunicación. Mirta Vázquez, presidente del Congreso para Portafolio Periodístico, sigue respondiendo a algunas preguntas. Por ejemplo, los congresistas no respetan la decisión popular. Tenemos el referéndum y siguen con la cantaleta de la bicameralidad. Y en el tema económico, pues una diferencia diametral entre los sueldos. O sea, no hay equidad, no hay incluso los aguinaldos. ¿Por qué no trabajar eso y definitivamente dedicarse, por decir, a preparar una constituyente para cambiar definitivamente nuestra constitución? Lo demás, vamos a seguir en lo mismo porque no se modifica
fundamentalmente el aspecto económico. Sí, concuerdo absolutamente con usted y creo que ese ha sido, desde que he asumido como presidenta del Congreso, ha sido mi llamado hacia los colegas a priorizar las cosas importantes que el país está necesitando. Por ejemplo, en este momento, insistir con un tema como el que usted plantea, la bicameralidad, desde mi punto de vista yo lo he calificado así como una imprudencia política, siendo que yo estoy, y lo he manifestado, estoy de acuerdo con que esos cambios se podrían dar porque la bicameralidad se ha probado que podría mejorar la función legislativa de un poder como el Congreso, ¿no? Sin embargo, creo que ahora no es pertinente porque acabamos de pasar un referéndum donde la gente todavía no está convencida de ese cambio. Y yo he hecho un llamado a la Comisión de Constitución a que antes de sacar este dictamen lo socialicen con la población, intenten conversarlo y legitimarlo, convencer a la población de que este será un cambio pero a futuro. En este momento yo estoy haciendo el llamado a las diferentes bancadas a no insistir con este tema, porque creo que efectivamente hay otras cosas fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para mejorar la situación laboral? Ese es un tema fundamental, por eso es que el tema del gas es un primer gran paso, ¿no? Pero en nuestro país, por ejemplo, existen 15 regímenes laborales diferentes, 15 regímenes. El gas no es lo único, no es lo peor. Tenemos incluso terceros, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en nuestro país haya un solo régimen laboral donde la gente gane de manera equitativa, reciba beneficios de manera equitativa? No puede ser que en algunos sectores, por ejemplo, los sueldos de aguinaldo sean astronómicos y en otros lugares, pues, la gente reciba una miseria. Eso pasa por la reforma y por caminar hacia un mismo sistema, digamos, laboral, y eso es en lo que quisiéramos ocuparnos. Todavía le diré que a pesar de los pasitos que hemos dado estos días tratando de consensuar, también hay que decirlo, es complejo. Tenemos un Congreso muy heterogéneo, con intereses diferentes. Nos juega en contra el hecho de que estemos en una etapa preelectoral, ¿no? Porque ahí los partidos quieren sacar temas que como comúnmente se llama, son populistas, que les generen adhesiones, y es muy difícil luchar contra eso. Mi rol ahí es intentar llegar a consensos, cuesta mucho, hemos dado unos primeros pasos, y yo voy a seguir insistiendo en eso porque creo que la ciudadanía merece eso, más allá de populismos, merece que nos ocupemos en las cosas profundas y serias de este país. Señora congresista, usted como parte también de la izquierda concuerda con el señor Sagasti que el siguiente Congreso o el siguiente gobierno debe discutir la nueva constitución realmente como parte de la izquierda, urge realmente, y también el tema de cómo se siente ser la presidenta del poder, del Parlamento, siendo en una de las regiones más pobres, Cajamarca, y bueno, nos piden ¿qué acuerdos han quedado con los protestantes que estaban al ingreso de su llegada y el sector de educación que tanto urge realmente su problemática, por favor? Sí, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, respecto a la discusión sobre quién debe llevar adelante la nueva Constitución, yo concuerdo con que realistamente este Congreso no va a poder proponer la nueva Constitución, ni siquiera creo por los tiempos la conformación de la Constituyente. Pero creo que sí podemos dar algunos pasos con el tema de la convocatoria al referéndum, por ejemplo, ¿no? Ese ya es un primer paso. Creo que es bien importante consultarle a toda la ciudadanía de manera formal si quiere un cambio constitucional o no. Ese es el primer gran paso. Y tal vez este Congreso sí tendría que caminar en ese objetivo. Es un pequeño gran objetivo, ¿no? Y creo que el próximo Congreso sí va a tener la gran responsabilidad de asumir un tema como este. Este es un tema del que no vamos a poder escapar. Se está realmente reclamando de manera más clara cada vez desde diferentes sectores, y creo que hay que dar una respuesta a este tema
difícil, duro, pero necesario, como se ha hecho en otros países, ¿no? Chile ya está en ese proceso, hay varios países que están en ese proceso y creo que también al Perú le corresponderá. El segundo tema que quería abordar es respecto a las personas que estaban allá afuera que representan el sector educativo. El sector educativo es uno de los sectores más golpeados. Nosotros, por eso les pedí disculpas, nos parecía bien importante recibirlos rápidamente. La gente viene reclamando desde hace muchos meses atención en este sector y los hemos escuchado. Lo que están pidiendo son cosas puntuales y creo que absolutamente legítimas. Teníamos a una jovencita estudiante que además representa la institucionalidad de la escuela, ¿no? Una alcaldesa diciendo: necesitamos que nos atiendan. Estamos en la región más pobre, nos ofrecieron recursos como las tablets y nunca llegaron. Y resulta descorazonador, ¿no? Escuchar de una niña decir: soy una estudiante campesina a la cual el Estado no la mira, ¿no? Creo que esa demanda nos plantea un desafío y una responsabilidad muy fuerte. Yo creo que hay que hacer un llamado porque esta situación de la pandemia ha precarizado aún más la educación y tenemos que encontrar mecanismos. Como Estado no podemos decir no se puede, no hay dinero, fracasó el contrato. No, tenemos que darle solución a este tema y vamos nosotros a llevar sus planteamientos, sus demandas. También tienen un problema con el tema de los contratos, que eso está en el ámbito del Ministerio de Educación y del Ministerio y de la región. Nosotros ahí no tenemos intervención directa, pero podemos hacer incidencia y por supuesto que la vamos a hacer, porque creo que necesitamos entrar en un proceso de diálogo para que no solamente maestros, sino personal administrativo no se queden desempleados por un vacío que hay. Entonces, eso hemos atendido. Y lo último es una pregunta muy interesante y profunda, ¿no? ¿Qué se siente ser presidenta de un poder tan importante del Estado, pero en medio de una crisis, en medio de un contexto de mucha dispersión política y además de cara a una elección próxima? Es muy complejo. Yo, más que una posición de privilegio, siento que es una responsabilidad muy grande que se ha puesto sobre mis hombros, pero además que creo que hay que enfrentarla, ¿no? En algún momento pensaba yo que esta responsabilidad a lo mejor no me tocaba asumirla, pero se dio y creo que hay que asumirlo con mucha entereza y con mucha determinación. Tenemos un desafío grande desde el Congreso. Ese desafío grande es cómo le devolvemos la confianza a la población en un poder tan importante. Tal vez no le podremos devolver la confianza en cada congresista, ¿verdad? Porque se han cometido muchos errores. Pero sí es muy desafiante e importante devolverle a la sociedad confianza en este poder legislativo, que es el poder que los representa. Es el poder que los representa. Y tenemos esa obligación. Yo, en medio de estas circunstancias, incluso de desencuentros políticos, yo represento la minoría en el Congreso y aún así creo que estamos haciendo esfuerzos. Esa me parece que es la única salida, generar puntos de encuentro aún en nuestras diferencias. Porque solamente con eso, no solamente ganaremos otra vez la legitimidad de la población, sino que creo que vamos a responder a esta situación de crisis en la que nos demanda la sociedad que realmente tengamos una actitud responsable frente a los problemas que tenemos que atender. Ahí se van a concentrar mis esfuerzos. No sabemos hasta cuándo va a ser, yo espero que logremos terminar un periodo y mis esfuerzos van dirigidos hacia eso, ¿no? Hacia eso. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Marco Uriarte, Corresponsal de TV. Congresista, dos cajamarquinas que de tiempo en tiempo son amenazadas. Persona y Máxima Acuña.
permanentemente viene siendo hostigada por el terreno que tiene, el conflicto que tiene. Usted denunció de que había sido amenazada. Estamos en gran contingente policial, supongo, por la seguridad respectiva. ¿Qué manifestaste sobre el caso de Máxima Acuña, que permanentemente es hostigada, y sobre si siguen las amenazas a su persona? Sí, respecto a las amenazas que van contra una mujer como Máxima Acuña, realmente es la prueba de que en nuestro país no tenemos todavía un mecanismo suficiente para proteger a defensores de derechos humanos, de derechos ambientales. Máxima es una defensora y hasta ahora no consigue un mecanismo adecuado para protección. Lo mismo está pasando con otros defensores. Yo recibía hace unas semanas a dirigentes y apus de la selva, en donde por defender sus territorios de mineros ilegales, de gente que viene a talar de manera ilegal, los están asesinando. Y eso nos confronta con una realidad. Este país todavía no ha sabido responderle a esas personas que están defendiendo los territorios, los bienes de la naturaleza. Ahí también tienen que concentrarse nuestros esfuerzos. Y claro, y luego vienen amenazas también de otro tipo de sectores, por ejemplo, hacia mi persona y hacia mi rol. Yo realmente, fíjense, soy una mujer que ha convivido con el peligro siempre, porque siempre, ustedes lo saben, he estado metido y siempre he defendido temas que han generado mucha reacción de algunos sectores. Entonces, a mí las amenazas me asustan, digamos, hay que tomar las precauciones, pero no me inmoviliza. Felizmente yo venía bien entrenada ya después de tantos años de trabajo en sectores realmente muy duros. Pero sí creo que es importante denunciar. En mi caso, ¿por qué es importante denunciar este tipo de amenazas? Porque creo que estas amenazas que vienen hacia mi persona no me atacan por ser Mirta Vázquez, sino por ser una mujer de izquierda que está dirigiendo un congreso con una minoría y donde hay intereses de otros sectores políticos que aspiran a ese poder, ¿no? Y yo creo que es importante denunciarlo porque no podemos caer en la política sicarial. Eso no podemos permitir, porque eso amenaza la democracia de este país. Y por tanto yo sí he levantado mi voz, no porque me asuste, sino porque creo que no podemos girar a este tipo de política sicarial donde quien gana es aquel que amenaza, es aquel que violenta. Eso no lo podemos permitir. Esa es la amenaza al Estado de Derecho. Por eso es que lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando. Está diciendo, Presidenta, que las movilizaciones violentas han sido promovidas por algunos partidos políticos. No. ¿Eso hay que interpretar? No, no me estoy refiriendo a las movilizaciones, sino a las amenazas que vinieron hacia mi persona. Hay amenazas que vinieron de sectores que demandaban supuestamente que yo ponga en agenda determinados temas y entonces amenazaron incluso con atacarme a mí y a mi familia. Eso me parece muy cobarde, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es una forma extorsiva de hacer política, porque los temas importantes de este país, para tratar esos temas y ponerlos en agenda, nadie te necesita amenazar de muerte. Se necesita consensuar políticamente, para eso está la política, y decir, estos son los temas, abiertamente, estos son los temas que quiero plantear y que quiero defender. La violencia, en ese sentido, creo que tiene que ser absolutamente negada. Luego, eso está muy lejos de el tema de la protesta social, de la movilización social, que ese es otro proceso más bien que sí hay que en realidad respetar escrupulosamente. Yo lo he reclamado. Las movilizaciones que se dieron por el 14 de noviembre justamente fueron absolutamente reprimidas. Me parece que hubo un exceso de parte de la policía y más bien en ese caso sí hay que denunciar, que se investigue quiénes fueron los responsables de eso, ¿no? En ese sentido, Presidenta, ¿usted estuvo de acuerdo con el pase al retiro de los generales por parte del presidente Sagasti? Yo no tengo que estar de acuerdo en ese proceso, no he intervenido ni lo conozco. Pero su opinión. A mí lo que me parece es que el Ejecutivo tiene
la posibilidad de tomar las decisiones que le parezcan más convenientes. Fíjense, han habido periodos donde ministros no solamente han dado de baja, como en este caso eran, me parece, 13 generales, han habido casos donde se han cesado 34, han habido... 18. Sí, entonces, digamos, no es la primera vez, yo no sé cómo funciona ese tema, pero creo que ahí el Ejecutivo tiene toda la independencia de tomar sus decisiones y quien se siente afectado también tiene derecho a impugnarlas por los mecanismos legales que considere convenientes, ¿no? Presidenta, espera la visita en las diferentes provincias, no solamente Bambamarca, el pedido de los cajamarquinos. Están pidiendo también que aplique algunas leyes que favorezcan a los ganaderos, ¿no? Por el costo de la leche. Piden una forestación en toda la región y finalmente, congresista, a nivel de coherencia. Siempre lo hemos visto luchando por el medio ambiente, confrontando directamente con la minería. Ahora que está como presidenta, si va a empezar a legislar en favor de sus principios. Sí, fíjense, en relación al tema ganadero, estamos nosotros, justamente olvidé de decirlo, cuando nosotros promovemos, por ejemplo, los créditos mediante el agrobanco, etcétera, estamos priorizando no solo agricultores, sino ganaderos también, que son ese sector. Nos preocupa mucho en Cajamarca, necesitamos apoyar justamente este sector. Cajamarca ha sido una de las cuencas más importantes ganaderas y hace muchos años está siendo postergada. Hay que buscar mecanismos para apoyar justamente este sector que es tan estratégico para regiones como Cajamarca. Yo estoy buscando cómo hacer incidencia en los ministerios también para que se apoye de manera más decidida aquí a la región, porque además, no porque yo sea de Cajamarca y prefiera solamente esta región, sino que la ganadería como tal es uno de los sectores en nuestro país que debe apoyarse, que ha sido estratégico y que creo que en regiones como Cajamarca se tiene que reactivar de cara a que Cajamarca seguimos siendo la primera región más pobre del país. Y entonces hay que encontrar estrategias de reactivar la economía. Y en cuanto a la coherencia, por supuesto, yo soy una de las que estoy intentando impulsar, a veces, lamentablemente, aún en mi posición de presidenta del Congreso, muchas veces tengo una limitante en los temas de hacer incidencia para que se aprueben algunas normas que son importantes. Fíjense ustedes, cuando todavía estaba en mi rol de congresista, estuve luchando mucho porque se apruebe una norma internacional muy importante como el Acuerdo de Escazú, que afianzaba los temas ambientales, el derecho a la información, a la consulta, la protección de defensores. Puse muchísimo esfuerzo en eso y lamentablemente partidos como el fujimorismo, como Podemos Perú, lo voy a decir así abiertamente, trabaron esta aprobación. Fíjense cómo funciona esto a veces, a pesar de que uno tenga una posición, digamos, expectante dentro del Congreso, a veces los votos de la mayoría hacen que estas normas, yo no sé por qué en el Perú existe realmente una mala idea y concepción de lo que es ambiental, se ve como un obstáculo. Aún así, yo sigo peleando porque las normas ambientales sean lo que se priorice, porque creo que eso es un punto muy débil en nuestro país, que muchas veces incluso, y no se lee así, pero muchas veces es lo que frena la propia economía, ¿no? Cuando no se atienden los temas ambientales. Entonces yo, por supuesto que coherentemente sigo en esa línea. Congresista, su opinión respecto a los últimos endeudamientos. Muy bien. Sigue la respuesta de la presidenta del Congreso. Justo cuando discutíamos el presupuesto público de este año, se vio el tema del endeudamiento. Es verdad que hubo mucha controversia respecto a los préstamos que vamos a tener que hacer ahora, que no los hacíamos hace mucho tiempo, pero también entendimos y se nos explicó desde el Ministerio de Economía la necesidad de estos préstamos de cara a la crisis que hemos vivido. Peor aún, desde el Congreso, por ejemplo, si se aprueba una ley como la ONP y se quiere que se devuelvan los fondos, tendría que haber más endeudamiento.
Por eso es que hay un contrasentido, digamos, en el tema de decir no se endeude más, pero a la vez ir generando más deuda para el Estado. Por eso es que tenemos que ser muy responsables cuando legislamos, ¿no? Muy responsables para mirar de dónde se van a sacar los fondos, porque lo que menos queremos es volver a ese Perú, que era un país, ustedes no sé si se acordarán, pero yo mi niñez la viví como una peruana endeudada. Yo vine a este mundo con una deuda, como muchos peruanos, y no queremos volver a esa época, ¿no? Entonces, ojalá que se logre un equilibrio fiscal en los próximos meses. Vamos a ver de cómo se reactiva la economía, pero sí es un tema muy serio. Doctora, quería solicitarle un poquito más detalles. Usted ha mencionado que tras asumir la función de presidente del Congreso de la República se han incrementado, o en todo caso han aparecido amenazas. ¿A qué extremos y si son de la transparencia, qué sectores o qué proyectos son los que han motivado este tipo de amenazas y conllevar a la presidenta del Congreso a decir que hay sicarios políticos? Sí, miren, es claro que cuando mi persona asume la presidencia del Congreso, lo hace con la resistencia de cierto sector del propio legislativo, ¿no? Hay varios partidos políticos que no estaban de acuerdo, que votaron en contra, ¿no? Y que yo creo que tienen mucha resistencia hacia nosotros. Yo creo que hay que respetar eso en el marco de la democracia, pero lo que no acepto es que a partir de eso se generen una serie de campañas que incitan al odio, ¿no? Y especialmente un partido político inició una campaña muy fuerte contra mi persona diciendo que yo me estoy oponiendo a temas específicos. Yo había sido muy crítica efectivamente al tema de la propuesta que se estaba debatiendo de la ONP. De hecho yo presenté otra propuesta alternativa, pero no se debatió, y entonces ellos querían sacar adelante esa ley y empezaron con una campaña muy fuerte en contra de mi persona, lo cual incitó que muchos ciudadanos crean que yo simplemente... Se generó una confusión tan grande que incluso había ciudadanos que pedían que yo les devuelva la plata, ¿no? Entonces habían campañas diciendo devuélveme mi ONP, no te quedes con mi ONP, porque se genera una confusión adrede muy fuerte que incita al odio, ¿no? Y de ahí empezaron a venir amenazas incluso de muerte, habían amenazas de que van a atacar, tenían la dirección de mi domicilio. Y claro, eso yo creo que sí hay que denunciarlo muy fuerte, o sea, poner temas, legislar en el Congreso no debe provenir de una extorsión, de una amenaza, de una violencia, ¿no? Tienen que ser procesos, nuevamente vuelvo a repetir, de concertación. Así no se pueden comportar los partidos políticos. Por eso es que incluso yo lo he dicho abiertamente y pues he denunciado estos hechos, ¿no? Muy bien, estamos llegando a la parte final de esta conferencia de prensa. La doctora Mirta Vázquez ya respondiendo las últimas participaciones de los colegas de prensa, el portafolio periodístico. Escuchamos la parte final de esta conferencia. Cierto poder en el Estado, pero se ha llegado a decir que Perú, país de violadores. ¿Existe alguna medida en la que estén trabajando el Congreso para poder reducir de alguna manera tanta violencia contra la mujer? Sí, miren, hay varias propuestas de la Comisión de la Mujer en este momento que yo estoy instando a mis colegas, porque a veces esos temas no se ven como importantes, ¿no? Cuando nosotros decidimos y debatimos qué temas van a entrar a la agenda del Pleno, entonces todos los portavoces ponen los asuntos que les parece más importante. Sintomáticamente, lo digo yo, los temas de mujer nunca aparecen. Los planteo a lo mejor yo, algún congresista más, pero no les parece importante, no se priorizan cuando eso es, como alguien dice, es parte de una pandemia más fuerte que la del COVID, ¿no? Cada día aumentan los casos de violencia contra la mujer, violaciones, tienen el tema de acoso a diversos niveles, incluso el acoso político está aumentando mucho porque hemos asumido muchas mujeres cargos expectantes dentro del Estado.
y el otro día que nos reuníamos un poquito estas mujeres que estamos en estos poderes, veíamos cómo el acoso político se había incrementado mucho. Tenemos, por ejemplo, la ley de acoso político, tenemos el tema de la casa de refugio, que están ya con dictámenes listos. Yo voy a insistir mucho porque estos temas ya entren al debate y se pueda aprobar estas leyes, porque creo que son fundamentales de cara a un problema que lo sufren nada menos que más de la mitad de peruanos, porque 51% de peruanos somos mujeres, ¿no? Entonces es un problema gravísimo. Congresista, la última, disculpe por favor, un tema que no hemos tratado y que creo es relevante para Cajamarca, el tema del turismo. Tenemos un tremendo problema en Cajamarca. Imagínense que hasta la fecha no podemos abrir 4 de nuestros principales atractivos turísticos, como son las ventanillas de Otusco, el complejo Belén, el Cumbemayo, que ya anunciaron se van a abrir, pero les repito, las ventanillas de Otusco no se puede abrir porque no tiene servicios higiénicos adecuados. Esto es increíble, pero es verdad. Lo propio pasa con otros centros turísticos. Tenemos también el problema de la obra ejecutada por el Plan Copesco en Baños del Inca. Entonces hay una preocupación grande por el turismo en Cajamarca, más allá de las leyes que tienen carácter nacional. La consulta es si ustedes como congresistas por Cajamarca se han reunido para ver este tema del impulso a los centros turísticos de nuestra localidad, que realmente están en una situación caótica. Cumbemayo, el canal histórico se está deteriorando cada día más y no hay ni siquiera señalética. Entonces me gustaría saber si han tratado este tema. Sí, fíjense, a mí me parece bien importante lo que usted plantea, porque creo que cuando estamos en el nivel nacional, estamos en la capacidad de legislar estas normas más macro, que lo estamos haciendo y que seguro van a ayudar. Pero esto que usted me plantea me da la impresión que está dependiendo del sector regional de turismo, ¿no? Entonces yo ahí me comprometo a mirar un poco este tema, qué es lo que está pasando, porque por ejemplo, el tema de reabrir un centro turístico ahora se puede hacer con los protocolos pertinentes y teniendo en cuenta que tenga todos los servicios adecuados. Entonces ahí a lo mejor falta apoyo, no sé qué está pasando, pero me voy a comprometer a mirar. También no se puede abrir hasta así es, entonces me voy a comprometer a mirar esos temas. Sí me parecen fundamentales y creo que en mi rol de representante de Cajamarca voy a tener que pedir información y ver dónde podemos ayudar para que esto se destrabe. Además usted, hay otros 5 cajamarquinos que también tienen este cargo. Usted como presidenta, ¿cómo evalúa la labor de estos 5 cajamarquinos congresistas? ¿De verdad representan a Cajamarca? Bueno, creo que la labor de los congresistas más bien le toca evaluarla a la sociedad, ¿no? Y me parece importante sí que hagan un llamado como sociedad a que hagamos un esfuerzo conjunto. A veces nos hemos reunido, en estos últimos tiempos hemos estado insistiendo mucho y yo les he ofrecido la posibilidad de que podamos ir conjuntamente a tocarle las puertas a algunos ministerios claves. Voy a seguir insistiendo y lo fundamental yo creo es que acá tenemos que aunar esfuerzos, no ponernos trabas entre nosotros. Somos representantes de Cajamarca, de la misma problemática y ahí hay que complementarnos más que competir. Entonces creo que yo me comprometo también a seguir haciendo el llamado a ellos y a trabajar conjuntamente, ¿no? Muy bien, ha brindado el tiempo necesario para que los colegas sigan realizando algunas preguntas, y esto no se da frecuentemente en una conferencia, pero bueno, Mirta Vázquez ha decidido seguir respondiendo a los medios aquí en Cajamarca. Doctora Mirta, amiga cajamarquina, Cajamarca y el campo está con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Muy bien, ha reconocido el tiempo que ha brindado la doctora Mirta Vázquez, que aún tiene agenda en Cajamarca. Nosotros retornamos con más información en cualquier momento. Es Portafolio Periodístico. Tony Alvarado, en cualquier momento con más información, con todo el accionar de los cajamarquinos. Retornamos.